Hola, hola, aquí estamos con ustedes, como cada vez que nos presentamos ante ustedes, lo hacemos con el ánimo de llegar a ustedes, con el ánimo de tratar de facilitarles los temas. En el día de hoy vamos a ver este tema que es una complicación más de la úlcera gástrica, lo que habíamos estado conversando, el sangramiento digestivo alto provocado por una úlcera sangrante. Podemos acá, de forma general, sangramiento digestivo. Sangramiento digestivo porque vamos a ver cómo el sangramiento se puede producir a diferentes niveles. Puede ser desde la boca, cualquier estado de sangramiento bucal, esófago, eh, estómago, así sucesivamente. Vamos a presentar algunas partes donde se puede presentar el sangramiento digestivo, puntualizando también lo más posible en la úlcera gástrica, que es el tema que estamos en estómago, que estamos tratando. Y ponemos acá shock hipovolémico porque no podemos dejar de mencionar el concepto de shock, las variantes, una clasificación general, porque es una de las complicaciones de la complicación de la úlcera gástrica, porque estamos hablando de sangramiento. Sangramiento implica que dependiendo del grado o el nivel de sangramiento, puede llevar al paciente a un estado de shock. Y esto no se puede perder de vista, que por eso está incluido en el tema de hoy. Así que vamos adelante con este tema para que ustedes puedan en poco tiempo tener una idea de esta complicación que puede convertirse en una complicación grave. Habíamos hablado de la úlcera perforada y que inclusive para muchos conceptos públicos a nivel de barrio, como se dice, muchas veces dicen a fulano se le reventó la úlcera, se le perforó la úlcera, pero en realidad reventar, perforar no es lo mismo que sangramiento. Sangramiento digestivo es que la úlcera está sangrando y es una complicación que hay que tomar medidas diferentes. Así que bueno, puede que no haya que operar al paciente, pero hay que ser muy, como se dice, agresivo con el paciente para parar este sangramiento. Muy importante. Vamos a seguir adelante. En el día de hoy vamos a ver el concepto de sangramiento digestivo, recordatorio de los síndromes abdominales de forma general, breve recordatorio de la irrigación del estómago, concepto de shock, circulación periférica capilar, un repaso para saber cómo es que un paciente de forma general, sin caer en el tema específico hoy de shock, puede llegar a un shock, sobre todo hipovolémico. Sangramiento digestivo, la clasificación general, complicaciones de la úlcera, hay que mencionarlas, ya sabíamos que esta es una de las complicaciones. Sangramiento digestivo alto como tal, sangramiento digestivo bajo, cómo se puede establecer esta diferencia y tratamiento general. Esos son los conceptos generales que vamos a ver en el día de hoy. Como siempre, les pido, les solicito que se suscriban porque suscribiéndose y dándole a la campanita le llegan todos mis videos. Es más fácil para ustedes, les llegan y pueden de una vez en ese momento verlo, pero ya saben por lo menos que hay un video nuevo, el cual está ya en YouTube. Les sigo solicitando el uso de Super Sans, pero lógicamente es para quien desea hacerlo, es puramente voluntario, así como hacerse miembro del canal. Ya tenemos varios miembros del canal correctamente, están contentos, reciben dependiendo del nivel, reciben su tratamiento, sus ventajas, etc. Y les solicitamos que sigan avanzando en esto. Bienvenido todo el que llegue como miembro del canal. Ok, mañana, mañana es el Día de las Madres. Para todas, felicidades. Domingo 12 de mayo. Esas rosas para ellas. Sé que en algunos países, por ejemplo México, fue viernes. Para ellas, todas esas madres de los estudiantes que me ven,
en otros países que sé que Panamá tiene otra fecha y así. Hay varias fechas dominicanas también, pero bueno, de todas maneras, de hoy en adelante, para cualquier fecha, felicito a todas esas madres que se lo merecen. Así que nada, feliz Día de las Madres y con mucho cariño y le lleguen esas flores tan bellas para todas esas madres. Quien, lógicamente, quien la haya perdido, recordar siempre que el recordatorio fiel de esa madre que fue lo más grande. Recuerden que de ahí vinimos, de una mujer, de una madre. ¿Ok? Seguimos adelante. Bueno, gracias a mis suscriptores y fans. Esto lo pongo porque he recibido, lógicamente, el 7 de mayo, lógicamente, hoy no es, estamos a 11 ya prácticamente, pero el 7 de mayo recibí una felicitación, lógicamente, como todos los años, pero lógicamente has llegado muy lejos con una nueva frase, hemos llegado muy lejos, imagina todo lo que puedes con tu comunidad y puedes conseguir y has conseguido. Sigue así. Eso lo pongo para que ustedes vean que vamos avanzando y que no debemos de caer. Muchas veces se enlentece un poquito la suma de suscriptores, de miembros del canal, pero nada, este canal es de ustedes y seguimos adelante. Aquí, por ejemplo, en este momento prácticamente estamos en 16.995 suscriptores. Posiblemente en este momento hay uno más, dos más, no sé. Esto fue recién y llegando ya a la suma de 17.000 suscriptores. Con mucho cariño, también le decimos gracias a YouTube por existir, porque es una plataforma que nos permite llegar nos ha permitido llegar a estudiantes que prácticamente, personas que nos ven, que de otra manera quizás no podíamos llegar. Y nos facilita la forma de enseñar, aprender y comunicarnos con muchas personas a través de los comentarios, a través de todas las formas que la plataforma lo permite. Así que nada, les pongo esto para que vean que estamos prácticamente celebrando casi otro año más de habernos integrado a esta plataforma YouTube y seguimos adelante. Ok, muy bien, esta imagen la habíamos puesto ya en los videos que venimos dando de estómago, porque la patología gastrointestinal, que va desde las atresias, esas anormalidades de recién nacido, hasta grandes síndromes en los cuales síndromes abdominales en general, que sería el síndrome perforativo, que ya lo vimos en el video anterior, síndrome peritonítico, está por ver, vamos a llegar ahí, lógicamente, con todo su cuadro clínico. Síndrome obstructivo también vendrá con sus variantes mecánicas y paralíticas que vendrán, donde ya posiblemente el paralítico tiene una solución médica, pero el mecánico casi siempre, lógicamente, si es una causa quirúrgica, una causa irremediablemente quirúrgica, será operado. Y le ponemos en rojo el sangramiento hemorrágico, o sea, la parte del síndrome hemorrágico, que puede ser espontáneo o traumático. Y el síndrome mixto con la enfermedad isquémica del intestino. Así que puede convertirse también en un síndrome hemorrágico. Seguimos adelante y porque el tema no es tan largo, pero queremos hacerlo lo más breve posible. Nos vamos entonces con el síndrome hemorrágico. Ok, les recordamos como siempre la irrigación del estómago, que está dado por el tronco celíaco fundamentalmente. El tronco celíaco, que tiene sus arterias extraorgánicas y arterias gástricas intraorgánicas. Entre las extraorgánicas, que van a ir a dar prácticamente la irrigación fundamental, recordar que estaba la arteria hepática común, la arteria esplénica y la arteria gástrica izquierda, que sale del tronco celíaco. Recordar que de esta hepática común, que se deriva en hepática propia y la gastroduodenal. Ya prácticamente, y la
la hepática propia, va a dar la gástrica derecha y prácticamente van a irrigar la curvatura menor. Esto lo repasamos porque, lógicamente, dependiendo del sitio, la úlcera sangrante que no se pueda resolver, se puede últimamente, en todo caso, ligar las arterias principales que van dependiendo de la arteria que viene el sangramiento. Tenemos entonces la esplénica como arteria extraorgánica, dando los vasos cortos que ya se convierten en arterias prácticamente orgánicas, intraorgánicas, y la gastroepiploica izquierda. Y vamos a ver que la gastroduodenal va a dar la gastroepiploica derecha. Todas esas arterias, es un repasito para recordar, porque todas ellas llevan sangre. El corazón, el estómago es un órgano muy irrigado, tiene muchas arterias y lógicamente las úlceras sangran con un volumen exagerado también. Así que bueno, vamos a seguir adelante con el tema. Ok, el sangramiento del tubo digestivo gastrointestinal es un signo o un trastorno en el tracto digestivo que puede manifestarse de diferentes maneras. Lógicamente, dependiendo, puede variar en gravedad, dependiendo de la cantidad de sangramiento que se produce. Puede ser por una gastritis, puede ser por una úlcera o una neoplasia. Y puede ser alto o bajo. Vamos a utilizar hoy exactamente que las úlceras del estómago, del esófago y la parte del duodenal pertenecen al sangramiento digestivo alto. Hoy vamos a detallar por qué se considera sangramiento digestivo alto o bajo, de acuerdo a la nomenclatura. Lógicamente, podemos ver, hay úlceras de esófago, pueden ser las úlceras del esófago de Barrett, úlceras por ingestión de cáustico, úlceras de todo tipo, úlceras cancerosas del esófago, etc. Tenemos las úlceras gástricas, que es el tema de hoy. Tenemos las úlceras duodenales, que pueden sangrar también. Sangramiento de intestino delgado, sangramiento de intestino de colon y recto o ano, que ya ustedes saben que prácticamente del ano es directamente la última porción de lo que es el tracto intestinal. En realidad, esto es un concepto general para tener en cuenta lo que es un sangramiento digestivo. Recordar, la palabra lo dice, sangramiento digestivo. Quiere decir que lo que está perdiendo el paciente es sangre. Su volumen puede estar comprometido, pero con pérdida de sangre. No es una deshidratación, no es agua que está perdiendo el paciente, es sangre. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, el concepto. Ahora bien, vamos a introducir en este tema, porque un paciente, la sobrecomplicación que podría tener este paciente con el sangramiento digestivo es un shock, porque está perdiendo sangre. Un shock de una instalación bastante rápida. Si es de moderado a grave o masivo este sangramiento. El shock es un estado de hipoperfusión y caída de la presión arterial y la hemodinamia, determinando una reducción de la perfusión ística, lógicamente, terminando en una acidosis local con aumento lógicamente se deriva así la acumulación de ácido láctico, aumento de la lacticidemia. Lógicamente, vamos aquí, la microcirculación de Chamber y Sheffield son los que, uno de los primeros, o en el libro de fisiología de Guyton aparece muy bien explicado, donde explica donde se lleva a cabo el shock prácticamente a nivel de lo que es esa microcirculación, donde ya la arteria deja de ser arteria, se convierte en capilares y pasa a ser vena, con sus prácticamente sus esfínteres pre y postcapilares. Muy interesante. Por eso es que cuando la presión cae bruscamente por acá, ahí vamos a ver que se cierran las esfínteres precapilar con el fines de aumentar la presión. ¿Qué pasa? Que después
hay una reacción, se abren esos esfínteres precapilares, la sangre pasa, pero mantienen cerrado, porque no hay una respuesta adecuada, los esfínteres postcapilares. Y se produce el blood slush a nivel de la microcirculación, y lógicamente, como que ya no llega tanto oxígeno al tejido, se produce lo que es la acumulación, una acidosis hística, como se dice, y aumento del ácido láctico, porque se va a una glucólisis anaeróbica, prácticamente, por la poca oxigenación de ese tejido y la baja presión. Esto es un concepto, no estamos en el tema de shock, pero se los digo porque el paciente está perdiendo sangre y esto se va a manifestar a nivel de tejido, aunque el sangramiento sea a nivel de estómago, se repercute en el volumen sistémico del paciente y la hemodinamia del paciente. Ahora bien, en Chamberlain y Shepard hicieron lógicamente el siguiente esquema. Lógicamente, el sistema circulatorio es un circuito cerrado, es un circuito con una circulación mayor y una circulación menor, donde en el resto del cuerpo se convierte en capilares y además en la circulación menor se convierte en capilares a nivel pulmonar. Lógicamente, demostramos acá de nuevo la misma con el esfínter pre y postcapilar, muy importante, al ser un circuito cerrado, y se va a desarrollar cuando cae por diferentes causas, hay un cese del flujo a nivel de ese entramado capilar, es que se produce prácticamente la hipoperfusión, la acidosis hística, por diferentes causas. En este caso de hoy estamos hablando de una hipovolemia, shock hipovolémico, que esa úlcera sangrando, porque lo que está sangrando es sangre, la presión arterial cae y se produce el shock. Esto es un breve repaso, un breve comentario, que lo profundizaremos cuando veamos el shock como tema en estas clases. Ahora aquí les muestro lo siguiente, lo que se llama la preload y la afterload. Es importante, este cuadro, este triángulo de hemodinámica que lo he hecho yo, lo expliqué cuando vimos insuficiencia cardíaca, etcétera, en temas anteriores. Aquí les muestro que la hemodinamia se basa en 3 pilares fundamentales: la bomba, el corazón como tal, el volumen que va llegando a ese corazón y la capacidad o presión con la que el corazón puede hacer llegar a esa periferia toda esa sangre. Lógicamente, si no hay un volumen adecuado, que no llega, porque se perdió, por ejemplo, llevando este triángulo a la úlcera, hay un sangramiento, ya sea ruptura esplénica, etcétera, pero estamos en sangramiento digestivo. Lógicamente, va a haber una complicación de la precarga. El volumen o la PVC va a caer, sería una precarga. El corazón, lógicamente, en este caso, no maneja adecuadamente volúmenes sanguíneos y va a haber un problema con esa precarga. Al haber complicación de la eficiencia cardíaca, etc., la eyección va a ser muy mínima. Por tanto, la poscarga cae también. Cae la poscarga en forma de volumen. Estamos hablando de volumen, porque, bueno, lógicamente, una hipertensión arterial fuerte aumenta la poscarga. Lógicamente, el corazón va a luchar contra una mayor presión, pero en este caso estamos hablando de volúmenes. Por eso, fíjense cómo acá, en este caso, hablamos de volumen, estado de hidratación, quemaduras y shock. En este caso, como que está sangrando el paciente con la úlcera, no va a haber la suficiente sangre que llegue al corazón para hacerlo llegar a la circulación periférica. Por tanto, va a complicar lo que es la perfusión renal, va a tirar o a activar el RAS, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona system, muy importante, y lógicamente va a haber un fallo renal. Un fallo renal que lo que va a producirse en las etapas más tardías del shock. No prácticamente de inicio se protege el riñón con descargas de adrenalina y una serie de mecanismos que protege riñón y cerebro. Muy importante. ¿Qué pasa?
lógicamente, en este caso es shock hipovolémico. No es un shock, por ejemplo, cardiogénico, que sería en caso de infarto agudo del miocardio, pericarditis, etcétera, para dar, lógicamente, un taponamiento cardíaco. Y seguiría por la fase de shock obstructivo. Shock obstructivo. Vamos a ver la clasificación, cómo hay un tipo de shock obstructivo que se parece mucho al cardiogénico. Muy importante. Ok, fíjense que en este caso la PVC va a estar baja, por debajo de 8-10, muy por debajo. No es lo mismo que un shock cardiogénico cuando la PVC va a estar elevada, no tiene relación con volumen. Así que todo esto lo vamos a explicar muy bien, más profundamente cuando veamos el shock. Ahora bien, aquí hemos puesto la clasificación básica de los estados de shock. Empezamos con el rojo, que es el que nos compete en el día de hoy, que es el que le pega al sangramiento digestivo alto. Sería el shock hipovolémico. Pero puede haber un shock cardiogénico, puede haber un shock anafiláctico, puede haber un shock séptico y un shock obstructivo, que fue el que le hablé hace un momentito, con respecto a, por ejemplo, una pericarditis constrictiva, un tromboembolismo pulmonar, etcétera, que impide y que aumenta esa precarga o presión retrógrada hacia las venas cavas. Lógicamente, esto es un shock obstructivo. Pero en este caso de hoy, prácticamente, estamos en este esquema de shock hipovolémico por pérdida de sangre. El shock hipovolémico puede ser por deshidratación aguda, por diarrea, etc. Porque se cae el volumen, pero no por pérdida de sangre. Pero en el caso de hoy es por pérdida de sangre. Así que bueno, aquí está el shock hipovolémico, porque hay una ruptura de vasos a nivel de la úlcera, etcétera, u otras causas. Está el shock cardiogénico, porque es fundamentalmente por el corazón. Está el anafiláctico, prácticamente relacionado con procesos alérgicos. Está el shock séptico, relacionado sobre todo con bacterias, con estados sépticos, ya sea hipodinámico o hiperdinámico, ya lo puntualizaremos. Está el shock obstructivo y está el shock neurogénico, muy relacionado con dolor, muy relacionado con el sistema nervioso central. Esto es una idea que les doy para caer exactamente en lo que es las complicaciones gástricas en realidad. Habíamos visto la úlcera perforada, pero hoy estamos viendo el sangramiento digestivo alto. Quiere decir que cada uno de estos temas van a ser vistos con relación al estómago. Ya habíamos visto la úlcera perforada en el tema anterior. Gracias por todas esas muchas vistas, mucha atención que le ha puesto a este tema. Inclusive me ha dado suscriptores, etcétera. Gracias por suscribirse y darle importancia al tema. Está la dilatación gástrica aguda, ya hablaremos de ella. Está el síndrome pilórico, otra complicación temida de cuando la úlcera se cierra, se sana, muchas veces, y sobre todo si está prepilórica o en el canal pilórico. Muy bien, está la malignización y está la perivisceritis. La malignización está, hay discusión en cuanto a esto, porque se plantea que la úlcera más bien no se maligniza en realidad, era maligna desde que se formó. Pero bueno, este es el concepto que hay que respetarlo, malignización como complicación. Esto es lo que tiene relación con, entonces estamos hoy en el sangramiento digestivo alto. Muy bien. ¿Cómo puede ser el sangrado del tubo digestivo? Puede ser leve, moderado o masivo. Fíjense, ya habíamos dicho que el sistema circulatorio es un circuito cerrado para poder entender lo que es el shock, etc. Prácticamente aquí les pongo un tanque, una idea, y por aquí está entrando los líquidos al cuerpo humano, ¿verdad? La formación de sangre, que es aproximadamente 5 litros en total, 4.5 la mujer. Una llave donde está saliendo esa sangre, ¿no? Ok, vamos a poner esta idea. ¿Qué pasa? Las pérdidas. Estoy señalando como que las pérdidas, las ganancias y las pérdidas. ¿Qué pasa? Que si
hay un sangramiento leve, un leve, prácticamente vamos a ver los porcientos y las cantidades aproximadas que se pierden. Prácticamente el paciente no se choquea. Quizás da toda la sintomatología, poco sudoroso, poco hipotenso, etcétera, ligeramente, pero no mueve. Vamos a ver exactamente los porcientos ahora, en cuántos de centímetros cúbicos o mililitros puede perder para clasificarlo. Esto es un leve, pero fíjense que lógicamente si pasa de 1.5 a 2 litros la pérdida ya es insoportable. El paciente cae en un shock y pues, muchas veces es irreversible. Tenemos otro poquito más, o sea, pérdida mayor, ya estamos acercándonos al 1,5 litros, y el sangramiento masivo cuando ya sobrepasa los 2 litros. Vamos a verlo ahora explicado un poco más profundamente aquí en este caso. Mírenme, ahora, ¿cómo puede llegar este paciente a emergencia? Puede llegar con un sangramiento leve, un sangramiento moderado o un sangramiento masivo. Lo que vimos anteriormente en el dibujo aquí del tanque con los 5 litros del cuerpo humano. Lo que les digo, es importante. Esos 5 litros están contenidos en un circuito cerrado. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, puede salir sangre a los pulmones. Y la sangre no salió al exterior. El paciente puede tener una arteria rota y la sangre sale afuera. Y usted ve el sangramiento, pone un torniquete para que no siga sangrando. Pero ¿qué pasa? Cuando sangra a cavidades, ya sea tubo digestivo, abdomen o tórax, es muy difícil darse cuenta de la cantidad. Entonces hay que tener en cuenta los signos vitales del paciente, los parámetros, para poder valorar qué tipo de sangramiento y qué cantidad, porque ha movido los parámetros vitales. Por tanto, les muestro esta parte como esquema para que se den cuenta. Y vamos a ver, si es leve, no mueve la hemodinamia prácticamente. ¿Qué pasa? La pérdida de volumen es de 15 a 25%, 750 a 1500 mililitros, prácticamente dependiendo la unidad de tiempo, si no es bruscamente. Datos clínicos, un poco de ansiedad, respiración de 20 a 30, no es mucho, y un pulso hasta de 120 por minutos. El pulso, dependiendo del paciente, puede ser de 100 a 120 por minuto. Y ya es taquicardia. Pero bueno, fíjense que este es leve, ya hay que poner el tratamiento, no quiere decir que no, pero te da tiempo, te da movimiento para tú preparar las condiciones, resolverlo con lavado gástrico, etcétera. El paciente puede tolerar bien los que son los omeprazoles, los inhibidores de la bomba de protones, etcétera. Hidratación, ok. Pero si es moderado, fíjense que ya el porciento ha aumentado y la pérdida de volumen es de 1500 a 1700. Quiere decir que ya de 1,5 litros a un poquito más de 1,5 litros. Fíjense, quiere decir que los datos clínicos se van agravando. Hay ansiedad, respiración agitada, hay taquipnea, lógicamente, para poder compensar la ausencia de glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno a los tejidos, lógicamente. Y hay hipotensión arterial, que aquí no se mencionaba. Y aquí aparece la hipotensión arterial con un aumento ligero de la PVC. Lógicamente, ¿por qué? Con una disminución moderada de la PVC. Lógicamente, de 5 a 10 es normal, por debajo de 5. Y taquicardia. Esto es un cuadro prácticamente de pre-shock. Ya aquí el paciente está en un estado un poquito cayendo en shock. Ahora, si es masivo, la pérdida de volumen sobrepasa prácticamente los 2 litros, que ya es incompatible, no se debe, 35 a 50%, a 59%. Los datos clínicos son ansiedad, igual confusión, ya prácticamente la perfusión, aquí no se hablaba de confusión, pero el shock prácticamente conserva el estado mental. Pero ¿qué pasa? Cuando es un shock ya que la irrigación cerebral se compromete, porque se garanticen todos los tipos de shock, acuérdense que el cerebro, el corazón,
están en el caso de shock, son protegidos rápidamente. Pero cuando hay confusión es porque ya hay un letargo, hay francos signos de shock, estamos hablando ya de shock hipovolémico. La PVC muy baja, prácticamente se acerca a 0, de 2 a 0, tomada con las medidas adecuadas, etc. Por el volumen sanguíneo, la precarga, el volumen que va hacia el corazón es prácticamente nulo y el paciente puede caer en un shock irreversible. Estos datos son importantísimos para poder decir, esto simplemente es una clasificación. Es dinámica, una clasificación dinámica. Ahora puede estar aquí, pero en segundos, minutos, si no lo tratamos, puede estar en masivo. ¿Ve? O puede llegar en clasificación masiva al cuerpo de guardia. Y si no lo atiende bien, está moderado, se te puede convertir en masivo. Eso es un tratamiento dinámico que lleva el paciente. Por tanto, vamos a seguir adelante y ver cuál sería el sangramiento para cualquiera de las variantes, leve, moderado o grave, cuál sería el diagnóstico topográfico, si es alto o es bajo. Fíjense, si es alto es desde esófago, estómago, duodeno hasta el ángulo de Treiste o duodeno yeyunal. Esto es duodeno, ¿ven? Y prácticamente a partir de ese punto hacia abajo hasta el ano es sangramiento digestivo bajo. Prácticamente se establece así además de que, de acuerdo a lo que se presenta, si tiene hematemesis, depende del color, las heces fecales depende del color, si es melena, etc. Si es melena, lógicamente que es sangramiento digestivo alto, es un sangramiento crónico superior, por encima del ángulo duodenojejunal, pero no es prácticamente, cuando es un masivo, sale rojo, aunque sea digestivo alto. Si es leve, lógicamente da tiempo a que esa sangre se digiera, cambia por los líquidos pancreáticos y o gástricos y duodenales y va a salir oscura, como borra de café, como si fuera la melena. Vamos a mostrársela más adelante. El vómito, lógicamente, vamos a hablar, puede ser en forma también oscura, vómitos oscuros y hematemesis, no confundirlo con la hemoptisis. Cuidado, hay pacientes tuberculosos que sangran tanto que la sangre se digiere, se vomita y se piensa que es un sangramiento digestivo. Así que hay que tener cuidado con eso. Diagnóstico semiológico, lógicamente. La clínica, lógicamente. Vamos a ver, dependiendo del estado leve, moderado o grave, va a haber una clínica. El paciente puede estar frío y sudoroso, lógicamente. Palidez cutánea y mucosa, taquicardia e hipotensión arterial. Muy importante. Signos de shock. Todos los signos de shock están incluidos más arriba. El paciente frío, sudoroso, mantiene, recuerden, el estado mental, pero puede ya caer en confusión, letargo y o confuso. Signos de shock. Vómitos, va a ser a tipo de hematemesis. Oscuro, como borra de café. Y diferencial de la hemoptisis, se lo pongo aquí, porque por la que comentaba anteriormente, que si es un sangramiento, una hemoptisis masiva, puede digerir una parte y luego la vomita y nos puede confundir como hematemesis. Las heces fecales melena según tiempo de sangramiento y cantidad de sangramiento. Y puede ser de este color que se ve ahí. La melena, oscura. Cuidado, si usted toma mucho vino el día antes, la heces va a salir oscura, pero no es clásica, no es una heces por sangramiento. Son oscuras, pero no por sangramiento. Esto es una hematemesis franca. Aquí está. Y aquí la PVC tomada con varilla graduada, la PVC debe estar baja. Lógicamente, si hay signo, es un signo de shock. La PVC baja, muy baja. Y también hipotensión.
Cuidado con la hipotensión, porque muchas veces puede haber hipotensión, pero si la PVC está alta, es un shock cardiogénico. Vamos a establecer bien esto, o un shock constructivo. Todo esto cuando veamos lo que es el tema shock como tal, para verlo bien anatómico, bien topográfico. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? Bueno, la gastritis hemorrágica aguda, que en sábana sangra todo el que se puede ver que son Ellison, las úlceras sangrantes y gastritis sangrante, varices esofágicas hemorrágicas. Las varices esofágicas, lógicamente, dan un sangramiento masivo. La varice esofágica que se ve en la cirrosis hepática y otras patologías de hígado va a ser explicada en su momento también. Podemos usar para esto, como se los mencionaré después, la sonda de Sengstaken-Blakemore. Más adelante la enseñamos. Úlcera duodenal sangrante, prácticamente indiferenciable. La hemobilia, que el sangramiento viene, le di esta imagen, la dejo, porque el sangramiento puede venir desde hígado, un hematoma abierto a vías biliares, un hematoma hepático, etc., un traumatismo hepático. A través de las vías biliares pasa a lo que es el duodeno y de ahí sale como sangramiento digestivo, la hemobilia. Úlceras de esófago u otras lesiones sangrantes, sangramiento gástrico por neoplasia. Son diagnósticos diferenciales, pero todos son que sangran. El producto final es sangramiento, es un síndrome, sangramiento digestivo asociado, pero hay que diferenciarlo porque el tratamiento es diferente. No es lo mismo las varices esofágicas sangrantes que se usan con esta sonda de Sengstaken-Blakemore, etc., o a veces hay que hacer la derivación, la derivación, lo que sería tratar la hipertensión portal, derivar lo que es la vena porta a la cava, portocava, etc. Todo eso viene por ahí, va a ser explicado. Muy bien, ahora, ¿qué podemos indicar? ¿Qué estudios se pueden indicar? Estudios de laboratorio, hemograma completo, lógicamente, un sangramiento agudo, masivo. La hemoglobina no tiene mucho valor porque hay una hemoconcentración. La hemoglobina en los primeros momentos va a dar elevada, lógicamente. Estudio de las heces fecales, lavado gástrico y succión gástrica, lavado gástrico, succión gástrica, para establecer qué hay, qué contenido hay y qué calidad y cantidad de sangramiento puede haber. Pruebas de diagnóstico por imagen, puede usarse para, si el sangramiento es leve, se puede usar la cápsula endoscópica. Esto es un poquito de avance en los estudios del diagnóstico. Más bien, esto va a ser diagnóstico porque imagínense, si hay una cavidad llena de sangre, es muy, muy difícil hacer diagnóstico con la cápsula endoscópica. Esto es después de los lavados gástricos que se ha logrado parar un poco el sangramiento. Usted le va a dar esa cápsula endoscópica y va a hacer fotografía de todo hasta el ano. Sale y se lleva a la computadora y se ve prácticamente todo. Angiografía selectiva del tronco celíaco. Ahí sí puede verse la arteria específica, que de ahí como que hablamos de las arterias que salen del tronco celíaco, que son las que prácticamente todas van a participar en la irrigación del estómago. Podemos ver cuál de ellas hace un esparcimiento en sábana, etc. Y vamos a ver en qué lugar se está produciendo el sangramiento. Ayuda al diagnóstico. Duodenogastroesofagoscopía, ya se hace el diagnóstico específico, certero de qué porción, inclusive dónde está ubicada la úlcera. Y la parotomía exploradora. Ya la parotomía exploradora es cuando puede ser la parotomía endoscópica, puede ser también la parotomía, lo que es el duodenogastroscopía, que es visual y con cámara, pero intragástrica. Esto es una parotomía exploradora ya para operar prácticamente. Lógicamente, porque si hay una perivisceritis,
te da la idea aproximada de dónde está ubicada esa úlcera que está sangrando. Esa área de la pared se va a ver roja, enrojecida, inflamada, y nos da una idea de dónde podemos estar la úlcera sangrante. Tratamiento, lógicamente, estamos ante la presencia de un sangramiento. Hay que correr. Es una emergencia médica. No es una emergencia quirúrgica por el momento, pero es una emergencia médica. Hay que admitir al paciente. Admisión. Tubo nasogástrico Levin, sonda de Levin, porque va a servir para diagnosticar que está sangrando el paciente, tubo digestivo, y para preparar ese estómago para gastroscopía o para lavar el estómago con agua helada, etcétera, bicarbonatada, con agua helada. Y sonda, esta sonda puedo usar de Sengstaken-Blakemore. Esta sonda, que tiene 3 vías, la voy a usar para el diagnóstico. Claro, si conocemos, hay estigmas que me hace pensar que este paciente era portador de varices esofágicas. Tiene antecedentes de cirrosis, tiene circulación colateral, tiene ascitis, tiene una serie de datos, tiene íctero. Me hace pensar que es por varices esofágicas. Pero bueno, si pues, la debo tener, si tengo los medios, la tengo presente para usarla. Porque puede ser simplemente como sonda normal, como sonda de Levin, que es esta. Esta es una sola vía. La de Levin para lavado gástrico, etc. Y la sonda de Sengstaken es, si yo pienso que está produciéndose, tiene 2 balones, prácticamente, 3 vías. Está el balón esofágico y el balón gástrico. Y sabiendo usarla, me ayuda mucho. Todo esto es para usarlo prácticamente en un medio ya quirúrgico, un medio más desarrollado médico. Prácticamente canalizar venas profundas, una subclavia, si es posible, una yugular, ¿ves? Y venas gordas porque hay que hidratar y hay que mantener volumen, la subclavia, etc. Y podemos inmediatamente reponer, antes de poner sangre, quizás, mientras valoramos la posibilidad de transfusión, dextrorigel o rigel lactato, para evitar los trastornos hemogasométricos, lo que es la acidosis metabólica. Reposición de volumen en sangre si es necesario rápidamente, tratamiento endoscópico, o diagnóstico endoscópico, cauterización de las áreas sangrantes, tratamiento quirúrgico. Un lema muy importante: agua con agua, sangre con sangre. Si el paciente está deshidratado, etcétera, yo puedo jugar con agua, puedo jugar con el lactato, con glucosa, líquidos, etcétera. Y puedo ir, pero si está perdiendo sangre, es sangre que lleva. O sea, agua con agua y sangre con sangre. Así que importantísimo, siempre valorar rápidamente la reposición de sangre por todo lo que hemos visto. Si el paciente te llega a un sangramiento masivo y ha perdido más de 1 litro, casi 2 litros de sangre, el shock puede ser irreversible y puede morir. Así que hay que tener cuidado con esto. Esto es un tratamiento general que les pongo y les menciono con el uso de los distintos tipos Levin o sonda de Sengstaken-Blakemore para diagnosticar. Esta más bien es para diagnosticar selectivamente dónde está el sangramiento, si es de varices esofágica o es úlcera sangrante. Prácticamente. Si tengo los antecedentes del paciente que tenía portador de úlcera, ya me ayuda mucho saber que está sangrando por una úlcera. Ok. Puede necesitar tratamiento en UCI el paciente, por tanto se va a usar ya en terapia intensiva, un medio más especial, más especializado. Sería, como el nombre lo dice, unidad de cuidados intensivos. Ya es más intensivo el tratamiento, la monitorización es más profunda, ¿no? Se puede usar inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, esomeprazol, endovenoso, ya no es atomado, esto es endovenoso, antiácidos para tratar la acidez gástrica,
control estricto de todos los parámetros, PVC, la PVC, presión arterial, pulso y frecuencia respiratoria, entradas y salidas de líquido bien monitorizadas con una hoja de balance hidromineral, balance de entradas y salidas, incluyendo medir la diuresis. Recordar, como les decía hace un ratito, que la caída de volumen puede afectar periféricamente al riñón, aunque lo cuida bastante, pero puede afectar caer la diuresis y caer el paciente en una insuficiencia renal prerrenal y llevarlo a una necrosis tubular aguda. Hay que tener cuidado con todo esto. Entonces, esto ya es en cuidados intensivos. Por tanto, ya hemos conocido un poquito bastante de lo que es el sangramiento digestivo, que por úlcera. Recordad que estoy diciendo que es por úlcera. El paciente puede tener una displasia sanguínea, trastorno de la coagulación, etcétera, otras patologías que puede sangrar el paciente. Estamos hablando de úlcera gástrica. Úlcera, simplemente. Ya tenemos un diagnóstico de antemano. No es un sangramiento que no sabemos de qué es. Es una úlcera gástrica en este tema que estamos dando. Ya por eso es que prácticamente hay cosas que van directas ya a tratamiento. Ya sabemos qué es. Bueno, pues nada, como siempre, el tema bastante resumido y los lleva a esta complicación de la úlcera gástrica. Ya habíamos visto la perforación, que si va a tratamiento quirúrgico, esta puede llevar tratamiento quirúrgico también en ese momento, pero con el advenimiento, el desarrollo de la endoscopía, etcétera, y los inhibidores de la bomba de protones, etcétera, ha caído bastante la agresividad quirúrgica, un poquito más médica, y se resuelve y el paciente puede salir adelante. Así que bueno, nos vemos en el próximo tema. Posiblemente para seguir el tema de las complicaciones de la úlcera, vamos a hablar un poco quizás de lo que es el síndrome pilórico. El síndrome pilórico por obstrucción pilórica de la úlcera que se ha producido cerca del píloro, ha cicatrizado y ha cerrado la salida del estómago al duodeno. Quizás vamos a ver este tema en las distintas etapas, hablando un poquito de la estenosis congénita del píloro, vamos a mencionarlo, y después la estenosis post-cicatrizal de una úlcera gástrica, de una úlcera duodenal prepilórica, pilórica o postpilórica, que puede cerrar el píloro y hay que hacer un tratamiento quirúrgico para abrir esa área. Me voy entonces con esta frase pequeña, que mi secreto es simple, yo nunca me rindo. Así mismo, el secreto fundamental de no rendirse es emprender, siempre tener el deseo de triunfar, siempre de ir adelante. No hay tema que no pueda vencer. Si alguien con una vez que lo lea se lo aprende, y yo debo leerlo 3 veces, pues lo leo 3 veces y voy a saberlo igual que el que con una vez tiene. Así que bueno, seguimos adelante y nos vemos en el próximo tema. Probablemente va a ser síndrome pilórico. Y les reitero, feliz Día de las Madres en el día de mañana, que la pasen bien todos los países que me vean y celebran las madres mañana. Y este es el mes de las madres, así que este es el mes de las madres y todo el que me vea se sienta felicitado. Seguimos adelante.